Muy bien, vamos a hablar entonces acerca de las funciones continuas. Hemos definido o hemos estudiado la semana pasada la idea del límite de una función. Ya sabemos lo que eso significa, límite cuando x tiende a igual a L, ¿cierto? Muy bien, lo que eso significa es que si x está cerca del punto A, yo podría tener por aquí una función de esta forma, ¿cierto? No es obligatorio que el punto A pertenezca al dominio de la función, así que podría pasar esto, ¿no? Aquí está el punto A, ¿cierto? Podría suceder que en este punto la función no esté definida, ¿cierto? O sea que en ese punto haya un huequito en el gráfico, ¿cierto? Vamos a marcarlo ahí, ¿se ve? Listo, entonces en ese punto la función podría no estar definida. Vamos a suponer que ese punto se encuentra a la altura L, ¿ya? Entonces es claro que el límite de esta función cuando x tiende al punto A es igual a L. Eso también quiere decir que el límite lateral por la izquierda y el límite lateral por la derecha también ambos son iguales a L, ¿cierto? Entonces lo que vamos a estudiar ahora es un tipo especial de funciones en los que este límite L, el límite L de la función cuando x tiende al punto A, tiene que coincidir necesariamente con el valor de la función en el punto A. O sea, cosas como esta no pueden pasar. Cuando nosotros calculamos el límite cuando x tiende a, el único requisito para el punto A es que sea un punto de acumulación del dominio, suponiendo que la función f está definida de x a r, ¿cierto? Pero nada obliga a que ese punto pertenezca al dominio. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, en este gráfico, en el que f de a no está definido, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablemos de funciones continuas, el primer requisito va a ser que a sea un punto del dominio de la función. Para hablar de la continuidad en el punto a, el primer requisito es que A pertenezca al dominio de la función. Y entonces lo que nosotros necesitamos o exigiremos es que el límite de la función cuando x tiende a A coincida justamente con el valor de f de A. ¿Cierto? Entonces, una función que cumpla eso será una función continua. ¿Ya? Ese es el tipo de funciones que vamos a estudiar hoy día. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con nuestra definición. A ver, definición, funciones continuas. A ver, un ratito cómo está este dibujo. Vamos a tratar de hacer uno más bonito. A ver, entonces, funciones continuas. Entonces, definición. Uno puede definir directamente con sucesiones o puede definir con épsilon y delta. ¿Sí? Nosotros vamos a definir como en el libro, con épsilon y delta, y luego vamos a ver una caracterización de las funciones continuas mediante sucesiones. ¿De acuerdo? Entonces, dada una función f, dada una función f, imagínense que esta función f está definida de x a r. ¿De acuerdo? Como siempre, x un subconjunto de r. ¿Ya? Entonces, diremos que esta función f, diremos que f es una función continua, continua en el punto A, que tiene que pertenecer al dominio. Bueno, en nuestro caso el dominio es X, por eso que le voy a pedir directamente que A pertenezca a X. Diremos que la función f es continua en el punto A de X, si solamente sí. Si solamente sí, vale lo siguiente, que para todo número épsilon positivo, para todo épsilon mayor que 0 que nosotros fijemos, va a existirá un número delta también positivo, tal que si x está en el dominio de la función, el dominio es x, ¿no? Si x pertenece a x y x menos a en valor absoluto es menor que delta, entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir? Debería ocurrir que el valor de f de x menos f de a, eso tiene que ser igual a L. A L, no, pero ¿cómo va a ser igual a L? Perdón. Eso tiene que ser menor que epsilon, ¿cierto?
Si ustedes observan con cuidado esta definición, chicos, se van a dar cuenta que esta es prácticamente la definición del límite de una función. ¿No? Cuando nosotros hemos definido el límite de una función f de x cuando x tiende al punto A igual a L, hemos dicho que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta positivo, tal que si x está en x y x menos a menor que delta, entonces f de x menos L tiene que ser menor que epsilon. Si ustedes comparan esta definición con esta definición de aquí arriba, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo único que varía de una definición para otra? ¿No? ¿En qué se diferencian estas dos definiciones? A ver, van mirando las definiciones, van pensando mientras yo voy haciendo por aquí un dibujo. Vamos a tratar de dibujar aquí una función continua en el punto A. Chicos, ¿cuál es la diferencia entonces entre, o cuál es el parecido en todo caso entre ambas definiciones? El punto A no está todo, bueno, no está excluyendo el punto A. Que no estamos excluyendo el punto A. Ya, ya lo voy a excluir entonces, ¿eh? Listo, ya está excluido. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuál es el parecido? El FDA nos pasa por el L. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, cuando nosotros, si miramos esta definición, chicos, este número L, de acuerdo a esta definición del límite, este número L no tendría aparentemente ninguna relación, o al menos no obligatoriamente, alguna relación con F, ¿cierto? ¿Sí? O sea, este L no viene expresado en función de F. Esta definición que está aquí arriba es exactamente igual a esta, solamente que L, ¿qué cosa es? L es F de A. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa quiere decir entonces? Que si bien toda esta definición de aquí se escribía, se resumía, ¿no? Todo esto de acá se resume como esto, entonces todo esto de acá también se puede resumir. ¿De qué manera? Se resumirá así. Se resumirá como que el límite de f de x cuando x tiende a va a ser igual a f de a. ¿Cierto? ¿Sí? Porque en esta definición bueno, que ya borré, si ustedes cambian L por f de a, tienen justamente la definición que está aquí arriba. Por eso es que todo esto que hemos escrito aquí arriba se puede resumir de la siguiente forma. La función f es continua en el punto A, si solamente si el límite de f de x cuando x tiende a es igual a f de a. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, traducción. ¿Qué significa eso en términos de epsilon y delta? A ver, miren este gráfico. Aquí he tomado una función f, que es esa curva de color rojo, y he tomado un punto A que pertenece al dominio. Su imagen f de A está por aquí arriba, ¿cierto? Entonces, yo voy a tomar un intervalo de centro f de A, que es, y ese intervalo determina esa franja de color verde que he marcado arriba, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, esa franja de color verde que tenemos ahí arriba, vamos a ver si queda bien marcándola un poco más. Toda esta franja de aquí, ¿de acuerdo? Ahí está. Esa franja corta a la curva en un par de puntos. Podría cortar en más, ¿no? Pero nos interesan los puntos que estén alrededor de este puntito de aquí. Creo que no se ve bien, ¿no? Creo que mejor lo borramos.
Uy, borré lo que no tenía que borrar. Ya. Ujú. Entonces, ese punto que hemos dibujado ahí es el punto por donde pasa la curva, ¿cierto? Ahí está. Entonces, chicos, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a considerar un intervalo de centro FDA. Un intervalo puede ser muy pequeñito. Entonces, bueno, no lo voy a dibujar tan chiquito, sino no lo voy a ver bien. Ese de ahí sería FDA menos epsilon, no sé si se ve, FDA más epsilon, ¿cierto? Entonces, ahora voy a trazar aquí abajo, miren que he trazado estas rectas verdes que cortan a la gráfica, y en esos cortes, que sería este de acá, he bajado una perpendicular, ¿cierto? Entonces, al bajar esas perpendiculares, yo veo que aquí abajo se determina un intervalo, ¿ya? Eso sería suficiente, solo que es una costumbre definir intervalos simétricos. Por ejemplo, este intervalo es un intervalo simétrico, es el intervalo de centro A y radio delta. Este de aquí también es un intervalo simétrico, es un intervalo de centro f de A y radio épsilon. Pero no es obligatorio, ¿ya? Bastaría que nosotros intercambiemos estos dos intervalos, que los intercambiemos por intervalos abiertos, que contengan, este de aquí contenga el punto A y que este de aquí contenga el punto F de A. ¿Sí? Bastaría con eso. Muy bien. Entonces, lo que yo puedo hacer entonces ahora, en el eje horizontal, es encontrar un intervalito que esté contenido en este intervalo de aquí. Voy a tomar aquí un intervalo chiquito, que sería este de acá de color verde. ¿Cierto? Ese de ahí sería el intervalo A más delta, A menos delta. Siempre se va a poder encontrar ese intervalo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estas dos líneas, esta y esta, van a determinar abajo un intervalo más grande y siempre puedo tomar un intervalo dentro. De tal forma que para cualquier X que yo tome en ese intervalo, entonces voy a tomar ahí un X, ¿ya? Entonces, que ya no se ve. Ahí está el X. Su imagen, vamos aquí arriba, su imagen va a estar aquí. Voy a colocar una flechita. Su imagen f de x va a estar dentro del intervalo. Entonces, para cualquier x que esté en el intervalo a menos delta, a más delta, su imagen f de x va a estar dentro del intervalo f de a menos épsilon, f de a más épsilon. ¿Sí? Siempre. Eso es lo que dice la definición de continuidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho de otra manera, si yo tomo un x y un a que están cerca, ¿de acuerdo? Entonces, sus imágenes, f de x y f de a, como tienen que estar, también tienen que estar cerca. Si estos de aquí, si las imágenes están si los puntos están a una distancia menor que epsilon, si dos puntos están a una distancia menor que epsilon, sus imágenes van a estar a una distancia, perdón. Si estos dos puntos están a una distancia menor que delta, sus imágenes van a estar a una distancia menor que epsilon. Eso es lo que dice la definición de continuidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto quiere decir, observación número 1. Entonces, la definición anterior, a ver, déjenme ver si coloqué eso por acá. No he colocado eso, ¿no? Ya. La definición anterior quiere decir lo siguiente. Quiere decir que, entonces, si A es un punto del dominio y además A es un punto de acumulación, entonces tendríamos lo siguiente, que la función f será continua, f es continua en el punto A. Sí, solamente sí. Chicos, ¿qué debe ocurrir? ¿Cómo se traducía todo esto? Se traducía así, como el límite de f de x, cuando x tiende a igual a cuánto, igual a f de a. Dicho de otra manera, cuando calculamos el límite, se puede hacer eso que nos enseñaban a hacer desde cachimbos, ¿no? Cuando ingresamos y comenzaron a enseñar los límites, los primeros límites que nos enseñaron fueron límites como este, ¿no? Límite cuando x3 de x cuadrado más 5. Y nos decían, ya, en ese caso solamente reemplaza 3 al cuadrado más 5. Y te va a salir, ¿cuánto sale? 14. Y ahí todo era felicidad, ¿no? Luego nos decían, calcula el límite cuando x tiende a 2 de 2x menos 5 sobre x cubo más x.
Listo, reemplazamos, ¿no? ¿Cuánto de esto? Ya puse algo muy complicado. 2 por 2, 4, menos 1 sobre 8, 2, 10, menos un décimo. ¿Y por qué en ese caso se podía reemplazar? Eso era lo que no nos decían, ¿no? Y se puede reemplazar porque esta función y esta función, ambas, esta de acá es continua en el punto x igual a 3 y esta de aquí es continua en el punto x igual a 2. Entonces, si es continua, su límite va a consistir solamente en calcular o en evaluar la función en ese punto, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que dice la definición, ¿ya? Muy bien, pero eso no se podría hacer si la función no fuese continua. ¿Por qué? Por ejemplo, ahí es donde aparecen esos otros límites, como este, límite de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, cuando x tiende a 1. Entonces, en este caso yo no puedo reemplazar directamente, porque si yo reemplazo, esto de aquí me va a dar la forma 0 sobre 0. Y no se puede reemplazar directamente justamente porque esta de aquí no es una función continua. Si ustedes grafican esa función, esto de aquí, ¿qué cosa es? Escriben el numerador como x más 1 por x menos 1 y lo que les va a quedar va a ser la recta y igual a x más 1. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una, a ver qué cosa sería. Sería esta recta de aquí. ¿Cierto? Solo que aquí en el punto 1, ahí tiene un huequito. ¿Cierto? Ahí no está definida. Ahí está. Ese es el gráfico. Y entonces resulta que este punto de acá es el punto 1 y este punto de acá es el punto 2. Y la función f, como vemos, no es continua en el punto 2. Pero aún así, aún cuando esta de aquí no es continua, nos enseñaban a calcular los límites, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, estos son ya límites del primer ciclo. ¿Por qué? Porque esto de acá se escribía como x más 1 por x menos 1 y nos decían hay que levantar la indeterminación. Este se va con este, reemplazas 1 más 1 da 2. Así que el límite vale 2. ¿Ya? Entonces sí se podía calcular el límite. ¿Sí? Entonces, y es más, se podía calcular por la izquierda o por la derecha. Entonces, cuando eso sucede, se dice que esta función no es continua, pero este punto donde no es continua, que se llama discontinuidad, esa discontinuidad se puede evitar. Cuando este límite se puede calcular, cuando existe ese límite, o sea, cuando yo puedo calcular límite por la izquierda y por la derecha y ambos me dan iguales, entonces esa discontinuidad se puede evitar. Y eso es muy natural. Porque ¿de qué manera yo podría evitar esta discontinuidad? Si esta función es discontinua en este puntito, pues para evitar la discontinuidad lo único que tendría que hacer es tapar ese huequito, ¿no? Nada más. Así de fácil. Entonces, tapamos ese huequito ahí. Y ya está. Listo. Está tapado el huequito y la función se volvió continua. Por eso que esa discontinuidad, ese tipo de discontinuidad se llama discontinuidad evitable, ¿ya? Porque se puede evitar, obviamente, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué más? A ver, ¿qué otra cosa podemos observar del gráfico? Del gráfico podemos observar también que esta definición de continuidad se puede escribir de esta otra manera. Observación número 2. A ver, chicos, disculpen, un minutito de interrupción, ¿ya? Un ratito. Ya, muy bien. Decía que esta definición también se puede escribir de otra forma, bien, se puede escribir como en términos de intervalos. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Entonces, las mismas condiciones de arriba, ¿sí? Entonces, la función f es continua en el punto A, que tiene que estar en su dominio, ¿ya? Sí, solamente sí, ¿qué tiene que pasar? Sí, solamente sí, debe pasar lo siguiente.
para todo épsilon mayor que 0, debe existir un número delta positivo, tal que si X es un elemento que pertenece al dominio y que además está en el intervalo de centro A y radio delta, entonces su imagen f de X tiene que estar en el intervalo de radio épsilon y centro f de A. ¿Cierto? ¿Sí? De esa manera también se puede escribir la continuidad. ¿Ok? Y también es muy útil para resolver problemas tal como lo hicimos con la definición del límite, escribir la negación, ¿no? Entonces, ¿qué significa que una función no sea continua en el punto A? Entonces voy a colocar por aquí una tercera observación. Observación 3. Antes de eso, si la función f no es continua en el punto A, perteneciente al dominio, diremos que la función f es discontinua. Discontinua en el punto A. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, a ver. Acá me falta una hoja. Pero vamos a agregar una hojita aquí. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que significa? ¿Qué significa que la función f sea discontinua en el punto A, que pertenece al dominio? ¿Mm? Bueno, que la función sea continua, ¿qué significa? Significa que el límite de f de x, cuando x tiende a, es igual a f de a. ¿Cierto? Eso significa que la función sea continua. ¿Cierto? Listo. Entonces, que no sea continua significará la negación de esto. Significa entonces lo siguiente. F es discontinua en el punto A. Sí, solamente sí, ocurre lo siguiente, que existe un épsilon positivo, tal que para todo delta mayor que 0, acuérdense que hay un cuantificador escondido, ¿no? Porque acá dice, en la definición, dice que, ¿dónde está? Para todo épsilon mayor que 0, existe un delta positivo tal que, si vale esto, entonces vale esto. Pero lo que no dice aquí, lo que no está escrito, al menos explícitamente, es que aquí hay un cuantificador universal, hay un para todo. Acá en realidad dice, para todos los X que cumplan eso, se tiene que cumplir esto. Entonces, que la negación de eso sería que existe un X que cumple esto, pero que no cumple esto. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos lo siguiente. Existe un épsilon positivo tal que para todo delta mayor que 0 existe un número X que pertenece a X con X menos A menor que delta, pero no cumple la condición del épsilon, o sea que f de X menos f de A no cumple con ser menor que épsilon. Y si no cumple con ser menor que épsilon es porque esto de aquí es mayor o igual que épsilon. ¿De acuerdo? Listo. Pero, como que la función sea continua también significa que el límite cuando x tiende a A es igual, de f de X es igual a f de A, entonces hay otra manera de interpretar eso. Podría ser que el límite no sea f de A, ¿cierto? Si no es f de A, entonces no sería continua. O sea, que el límite exista, pero que no sea f de A. O podría ser que el límite no exista, ¿cierto?
¿Sí? Entonces, eso se puede expresar también geométricamente. Vamos a hacer aquí unos dibujitos. A ver, creo que con dos dibujos está bien. 3 mejor. 1, 2 y no va a alcanzar. Creo que ya está bien. Entonces vamos a dibujar aquí 3 casos. Muy bien, entonces imagínense que aquí tenemos nuestro par de ejes, eje Y, eje X. Entonces, en el primer caso, vamos a suponer que la curva sea así. Ahí está. Algo así. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos nuestro punto. Solo que aquí, en ese punto, voy a suponer que hay un huequito. ¿Ya? Entonces, pero la función tiene que estar definida en ese punto. Entonces voy a suponer que está definida como con este valor. Porque si ese punto no pertenece al dominio, pues ya no hay nada más que pensar. Porque el primer requisito para hablar de la continuidad en este punto, voy a fijar un número, ¿ya? Imagínense que este de acá sea 3. El primer requisito para hablar de la continuidad en el punto 3 es que el punto 3 pertenezca al dominio de la función. ¿De acuerdo? Listo. Ya está. Entonces, chicos, ¿por qué esa función no es continua? No me digan por qué hay un huequito, ¿ya? Porque esa idea de que la continua es aquella que se dibuja de un solo trazo es solamente para, ¿no? Como para contar el cuento, ¿no? Como para convencer a la platea. Pero ahora ya tienen ustedes o conocen ustedes una definición más precisa, ¿cierto? Entonces, chicos, ¿por qué esa función no es continua? ¿Qué es lo que falla? ¿Cuál de las condiciones, qué parte de la definición falla en esa curva del primer gráfico? ¿Mm? ¿Por qué no puedo decir que sea continua? Bueno, Tomando Exilium mitad de la distancia de FA con el punto donde está. Ahí Entre estos falla, dos. claro. Y es mayor. Exilium, mayor que Exilium. Ya. Listo. Entonces, a ver, miren. Vamos a colocar unos numeritos, ¿ya? Solo para fijar idea. Podría colocar letras, ¿no? Pero creo que queda más claro si aquí coloco números. Imagínense que este de acá sea el punto 1 y este de acá sea el punto 2. ¿De acuerdo? Entonces, en este primer gráfico, ¿cuánto vale f de 3? Según el gráfico, f de 3 vale 1. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale el límite de la función? Límite de f de x cuando x tiende a 3. Cuando x tiende a 3, el límite de la función es 2, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la condición que no vale? Y es que para que la función sea continua, su límite tendría que haberme salido f de 3, pero ha salido 2, ¿cierto? ¿Qué significa? Que no es continua. En este caso de aquí, segundo ejemplo, imagínense que este punto de acá sea el punto 3. Imagínense que este de acá sea el punto 2 y que este de acá sea el punto 4, ¿cierto? Chicos, ¿cuál es la condición que no vale? los límites laterales ¿Qué tienen son los laterales? ¿Qué pasa con los laterales? diferentes, diferentes. Entonces, pero ¿cuál es la condición que no vale entonces, no? Porque en la definición de continuidad no hay nada sobre límites laterales. ¿No?
la definición dice, ¿ya? Creo que la primera observación que escribí dice que toda esta definición que hemos escrito aquí arriba se puede traducir o se puede simplificar en lo siguiente, que la función f es continua si solamente si el límite de f de x cuando x tiende a es igual a f de a. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, cuando escribimos ya una igualdad como esta, implícitamente estamos diciendo que ese límite tiene que existir. ¿De acuerdo? Entonces, el problema es que en este caso no existe el límite de f de x cuando x tiende a 3. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Y por qué no existe? Ahí es donde aparecen los límites laterales. Y es porque los límites laterales cuando x tiende a 3 son distintos. ¿De acuerdo? Pero yo podría tener también una función como esta. Entonces yo podría fijar aquí un punto, ¿cierto? Un punto que pertenezca al gráfico de la función. Y en ese punto, a ver, no, mejor no. Estábamos dibujando solamente el caso de discontinuidades, ¿no? Entonces yo podría tener también esta situación. Podría tener aquí ese punto. Y entonces imagínense que este punto de acá es el punto 3, ya para seguir hablando del punto 3, y yo podría tener una gráfica, una curva cuya gráfica sea así, que se vaya hacia más infinito, ¿no? Chicos, supongo que leyeron los apuntes que les di acerca de límites al infinito y de los límites infinitos, ¿no? Bueno, entonces esta función, más o menos, ¿no? Esta función podría estar definida en 3. Por ejemplo, entre ellos la podría definir así, porque el primer requisito para poder hablar de continuidad es que la función esté definida en el punto, ¿cierto? Entonces la función podría estar definida en 3, pero no existe límite de la función cuando x tiende a 3, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense que este f de 3 sea justamente aquí 1, ¿de acuerdo? Entonces f de 3 es igual a 1, pero no existe el límite de la función, límite de f de x, cuando x tiende a 3, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el límite existe, esta discontinuidad se llama evitable. ¿Y de qué manera la podemos evitar? Pues solamente tapamos este huequito de aquí, y entonces la función ya es continua, ¿cierto? Listo. Pero en este caso de aquí, no se puede evitar la discontinuidad. Claro, alguien podría decir, profe, ¿por qué no traza un segmento y ya está? Pues porque no sería función. Entonces, esta discontinuidad no se puede evitar. Por eso que esta discontinuidad se llama discontinuidad inevitable, o llamada también esencial. Solo que, en este caso, hay una distancia que podemos calcular entre estos dos puntos. Por eso que esa discontinuidad también se llama discontinuidad esencial finita. Y en este caso, la función se va hacia más infinito, por eso es que esa discontinuidad se llama discontinuidad esencial infinita. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos, en el primer caso, tenemos una discontinuidad evitable. Y en los otros dos casos, la discontinuidad es inevitable. 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 O llamada también esencial finita. Y en este caso, la discontinuidad también es inevitable. Solo que en este caso la discontinuidad es del tipo esencial infinita. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Algo que no se haya entendido. Creo que está claro, ¿no? Está claro, profesor. Todo bien. Ok. Sí, está claro. Ok. Listo.
Seguimos. Eso ya lo dije. Chicos, como les había dicho la clase pasada, creo que ya hace 2 clases estoy haciendo esto con el fin de avanzar un poco más. Estoy usando mis apuntes del ciclo pasado y las demostraciones las vuelvo a hacer en borrador. Las que no he hecho las hago, ¿ya? Y al final de la clase voy a ir depurando algunas cosas, ¿ya? Y luego cuelgo el material. Bueno, esto ya lo dije, ¿cierto? Esto de acá no lo he dicho. Vamos a ver. ¿Qué sucede si el punto A es un punto aislado? ¿Mm? ¿Se acuerdan lo que era un punto aislado, no? ¿Qué sucede si el punto A es un punto del dominio, pero es un punto aislado? Si el punto A es un punto aislado, entonces la función es continua, ¿sí? Es continua en ese punto. Claro que eso va en contra de la idea que tenemos de que la función continua es aquella que se dibuja de un solo trazo, sin levantar el lápiz. ¿Se acuerdan esa historia que les contaron la primera vez que les hablaron de continuidad? Es continua, así que puedes dibujarla de un solo trazo sin levantar el lápiz. Bueno, eso es más o menos, ¿no? Esa es la idea intuitiva. Pero esta función que hemos dibujado aquí es una función continua. ¿Ah? Entonces, en realidad va a depender de qué. Va a depender de la forma como esté definido el dominio. Porque en este ejemplo de aquí, el dominio es todos los naturales. Mi función puede ser esta, f de x igual a x cuadrado, pero está definida sobre los naturales. Y ustedes saben que todos los puntos de los naturales son puntos aislados. Entonces, el resultado de la observación anterior nos dice que si la función f está definida sobre un conjunto y yo tomo un punto aislado del conjunto, la función f va a ser continua en ese punto. ¿Por qué? A ver, voy a explicar eso aquí bien rápido. Yo tengo una función f definida de x hacia r, ¿de acuerdo? Y voy a tomar un punto A que sea punto aislado de f, de x, perdón. ¿Qué significaba que el punto sea aislado? Significa que no es un punto de acumulación, ¿sí? Cuidado, si no es punto de acumulación, ¿qué significa? Significa entonces que existe un número, épsilon positivo, existe un épsilon positivo tal que el intervalo de centro épsilon y radio A intersectado con X, a ver, ¿quién me dice a qué sería igual? ¿Por qué se llama aislado? ¿No? Si está aislado, está solito, ¿cierto? Significa que en este intervalo, el único punto del conjunto X es el propio A. Así que esta intersección tiene que ser igual a A. Chicos, definición de punto aislado. ¿De acuerdo? Solo que en lugar de colocarle épsilon, voy a colocar otra letra, por ejemplo, una letra R. ¿De acuerdo? R, listo. Muy bien, ya está. Entonces ahora vamos a ver que esta función f es continua. Es continua en este punto A. ¿Sí? Entonces afirmamos eso. Afirmación, la función f es continua en el punto A. A ver, voy a probar que es continua en el punto A. ¿Qué debo probar? Para todo épsilon mayor que 0, debo encontrar un número delta. ¿De acuerdo? Un delta positivo tal que si X es un elemento que está en el dominio y además X menos A es menor que delta, entonces, ¿qué debería pasar? Debería pasar que f de X menos f de A tendría que ser menor que épsilon. ¿Están de acuerdo o no? Entonces yo les digo, tomo delta igual al R que encontré aquí arriba, ¿cierto? El mismo. Entonces, vale lo siguiente, que para todo X que yo tome en X y que además se encuentre a una distancia de A menor que delta, a ver chicos, quiero que me digan, creo que voy a usar el otro, quiero que me digan cuántos elementos cumplen esta condición. Para todo X que esté en X y se encuentre a una distancia de A menor que delta, yo quiero que me digan cuántos elementos cumplen eso. ¿El A? La condición dice eso, que el único elemento que cumple eso sería el A, porque ojo que yo estoy tomando delta igual a R, ¿eh? Delta igual a R. Entonces, esto de aquí es en realidad el intervalo de radio R y centro A. Entonces aquí estoy diciendo para todo X que pertenezca a X intersectado
para todo x que pertenezca a x interceptado con ese intervalo, ¿qué cosa debe valer? Debería valer que f de x menos f de a debería ser menor que epsilon, y eso siempre vale. ¿Por qué? Porque el único x que cumple esto es el x igual a a. Entonces acá sería f de a menos a, y esto de aquí siempre va a ser 0. Y si es 0, obviamente va a ser menor que epsilon. Y por lo tanto, cumple la definición de continuidad, y entonces mi afirmación está aprobada. La función f es continua en el punto A. Por más que contradiga nuestra idea que tenemos de función continua, ¿no? ¿Ya? Así que cuando nosotros hablamos de una función, que una función es continua cuando se puede dibujar de un solo trazo sin levantar el lápiz, es porque estamos pensando que la función está en un intervalo abierto, por ejemplo, ¿cierto? Muy bien, pero si la función está definida en un conjunto discreto como los naturales, pues entonces la función va a ser continua, pero ya eso escapa a la idea que tenemos de que es aquella que se dibuja de un solo trazo. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Listo, ya está aprobado eso. Vamos a probar ahora algunos resultados que tienen que ver nuevamente. Ya esta es la tercera vez que nos encontramos con este tipo de teoremas, que son teoremas a los que podríamos llamar teoremas de conservación del signo. ¿Ya? Entonces, a ver, un primer resultado dice lo siguiente. Creo que este sí lo voy a probar porque está rayada mi diapositiva. Bueno, entonces, chicos, un primer teorema dice lo siguiente. Entonces, sea f una función que va de x a r. Creo que necesito dos funciones, f y g, ¿no? Sí, f y g. Sean f y g dos funciones que son continuas. Continuas en el punto A. No, eso no es, ¿no? Continuas en el punto A. Entonces, muy bien, listo. Continuas en el punto A. Este A tiene que estar en el dominio, ¿no? Entonces, si f de A fuese menor que g de A, entonces el teorema dice que va a existir un número delta. Ya, primero voy a hacer un dibujo para convencerlos, ¿eh? Entonces, vamos a hacer un dibujo. Demostración. Son dos funciones continuas. Listo, entonces voy a dibujar aquí un par de funciones que sean continuas. Un ratito que a colocar unos cables. Okay. Entonces, imagínense que tenemos un par de funciones que sean continuas. Y es nuestro eje Y. Por acá, imagínense que esté el eje X. ¿De acuerdo? Imagínense que el punto A sea este de aquí. Ahí está. Este de aquí que es el punto A. Entonces, tengo una función, podría ser esta de aquí, continua, f, y tengo una función como esta de aquí, que podría ser esta de acá. Ahí está, g. ¿De acuerdo? Las dos son continuas en el punto A. Pero resulta que f de A es menor que g de A. Está claro eso, ¿no? F de A es menor que g de A. Se movió, ¿no? Listo, ahí está. Esta de acá es f. Entonces, creo que es claro que f de A vendría a ser este puntito de aquí, la imagen de este punto rojo, f de A, que resulta ser menor que la imagen de este punto verde, que es g de A. ¿Cierto? Listo. Entonces, ahí está. Listo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer?
¿Mm? Siempre es posible encontrar aquí un intervalito. Vamos a encontrar un intervalo. Puede ser pequeño o grande, va a depender de cada problema o de cada función. Un intervalo de la forma a más delta, a menos delta. De tal forma que para todos los x que estén en ese intervalo, en el intervalo a menos delta, a más delta, vamos a trazar aquí unas líneas imaginarias. Piensen en todos los x que están en ese intervalo a menos delta, a más delta. Para todos esos x, ¿qué cosa vale, chicos? Vale que f de x va a estar debajo de g de x. ¿Están de acuerdo o no? Entonces yo voy a tomar un x cualquiera. Por ejemplo, este x acá. Cualquier x. Y para este x, vamos aquí a la gráfica. Vamos más arriba a la gráfica y nos damos cuenta que f de x estaría aquí. Creo que lo hice muy pegado, pero creo que llega a verse. F de x va a ser menor que, y el g de x está por acá. ¿Cierto? ¿Qué cosa quiere decir? Que todos los x que están dentro de ese intervalo siguen verificando esta propiedad. Y entonces alguien podría decir, sí, pero quizás yo podría dibujar algo donde no pase eso. Pues puedes intentar. Lo que el teorema dice es que por más que intentes no lo vas a lograr. ¿Ya? Entonces, se llama conservación del signo. Entonces, si f de a es menor que g de a, entonces existe un número delta positivo tal que f de x va a ser menor que g de x. Va a valer para todo x que pertenezca al dominio intersectado con el intervalo de centro a y radio delta. ¿Cierto? Si quieren lo escriben así, o si no, esta frase de aquí también se puede escribir así. Para todo x en x, tal que x menos a sea menor que delta. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que es lo mismo, no? Entonces, escribir así o escribir así es exactamente lo mismo. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a probar eso. A ver, ¿qué significa que la función f sea continua? Entonces, vamos a ver. Primer dato, la función f es continua en el punto A. Continua en A. ¿Cierto? Entonces, a ver, vamos a ver cómo está hecho aquí. ¿Dónde está? Ya. Entonces, miren, como les voy a dar la diapositiva completa, esta demostración ya está hecha. Este es con epsilon y delta. Yo voy a hacer aquí la prueba de otra manera. Como la función f es continua en el punto A. Y la función g también es continua en el punto A. Ah, pero bueno, igual lo voy a probar un poquito más adelante, ¿ya? Lo que voy a utilizar es que la suma de continuos es continua. Yo sé que todavía no lo he probado, pero para hacer una prueba diferente, ¿ya? Entonces, no, creo que sí, creo que puedo aprovechar para hacer la prueba. Entonces, f es continua en A. F es continua en A. ¿Eso qué significa? Significa entonces que el límite de f de x, cuando x tiende al punto A, es igual a f de A. Muy bien. Por otro lado, la función g es continua en A. G es continua en punto A. Entonces, el límite de g de x, cuando x tiende a A, es igual a g de A. Entonces yo podría sumar estos dos resultados, y entonces yo tendría eso. Entonces, por un teorema de límites de funciones, nosotros sabemos que si existe el límite de f y el límite de g, entonces existe el límite de la suma. Entonces, el límite de f de x más g de x, ¿de acuerdo? Va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual al límite de f de x más el límite de g de x, que es igual a f de a más g de a. Pero por la definición de suma de funciones, esto de aquí es lo mismo que escribir el límite de f más g evaluado en x es igual a f más g evaluado en a. ¿Están de acuerdo o no? Listo. Pero, bueno, eso está bien, ¿ah? Pero no es lo que me sirve, ¿ya? Entonces voy a hacer esto. Voy a escribir, lo que me sirve en realidad es la resta. Así que voy a restar. En lugar de sumar, voy a restar. Todo funciona igual. Lo bueno es que aquí puedo borrar fácil.
Ya, entonces voy a tomar esta diferencia. F de X menos G de X, acá menos, aquí menos, aquí menos y aquí menos. ¿Todo bien? Listo. ¿Qué cosa quiere decir? Bueno, esto en particular, chicos, ¿qué significa? Si yo les digo, tengo una función phi que cuando X tiende a A, su límite me sale phi de A. ¿Qué significa eso? ¿Qué puedo afirmar? ¿Qué cosa es phi? Phi es qué. A ver, imagínense que esa es la pregunta del examen. Complete la frase. Así nada, para completar nada más. Para no estar calificando. F es, puede ser que me digas una función, ¿no? Phi es que una letra griega. ¿Qué cosa es phi? ¿Continua? Continua, claro que es continua, ¿no? Entonces tiene que ser continua, ¿cierto? Entonces, ahora en lugar de phi, ustedes miren f menos g. Entonces, en realidad lo que he probado aquí es que f menos g es continuo en el punto A, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces, ya está. Pero este numerito de aquí, f, que es igual a f de a menos g de a, ya no lo voy a escribir. F de a menos g de a, de acuerdo a la condición como es, f de a menos g de a es menor que cero, ¿cierto? Entonces voy a usar el teorema de conservación del signo para límites. Nosotros habíamos probado un teorema que decía lo siguiente, que si el límite de una función es igual a un número L y es positivo, entonces cuando x tiende a A, entonces existe un delta positivo tal que si x está en el intervalo de centro A y radio delta, entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Que f de x tiene que ser también mayor que cero, ¿de acuerdo? Obviamente x tiene que estar en el dominio, ¿no? Entonces aquí creo que lo probamos para positivos, quedó como ejercicio para negativos. Acá me ha salido negativo, pero obviamente si yo en lugar de restar f menos g hubiese restado g menos f, me iba a salir positivo. Así que todo corre igual. Entonces, por el teorema de la conservación del signo, entonces va a existirá un número delta mayor que cero, tal que para todo x que esté en el dominio de la función y que cumpla que x menos a es menor que delta, se tiene o se tendrá lo siguiente. Se tendría lo siguiente. Se tendría que valdría esto de aquí también. O sea que f menos g evaluado en x también tendría que ser menor que cero. Es decir, f de x menor que g de x. Y era eso lo que quería probar. ¿Cierto? Entonces, chicos, lo que tenemos aquí es otra manera de demostrar el teorema. ¿Ya? En la página anterior está la forma usando el epsilon y delta, como está hecho en el libro, ¿ya? Cualquiera de las dos. Y se puede hacer también de otra forma, utilizando sucesiones. ¿Sí? Bueno, de hecho que para cada prueba siempre hay varias formas de hacerla. Muy bien, entonces aquí está la otra prueba, ¿ya? Bueno, entonces un corolario que queda como ejercicio, ¿ya? Dice que si f de a es una función continua, ¿ya? Dato que la función sea continua. Hipótesis, mejor dicho. Hipótesis, la función es continua en el punto A. Y f de a es diferente de cero. Entonces existe un delta positivo, tal que para todo x en el dominio y en este intervalo de centro A y radio delta, f de x y f de a tienen el mismo signo. Bueno, eso sí es inmediato, ¿no? ¿O no? Porque si f de a es diferente de cero, f de a tiene dos posibilidades, o ser positivo o ser negativo. Y el teorema anterior dice que si f de a es positivo, entonces, ¿qué cosa vale? Entonces vale que f de x será positivo, ¿cierto? Para todos los x en una vecindad. Y lo mismo sucede con los negativos, ¿ya? Así que, chicos, eso ya queda para que ustedes escriban el detalle, ¿ya? Como ejercicio. Muy bien. Segundo corolario, segunda consecuencia. Ajá, ya. Este sí lo vamos a probar al detalle porque lo vamos a utilizar un poquito más adelante cuando demostremos, chicos, el teorema del valor intermedio. Ya, entonces, a ver, déjame ver si tengo que borrar algo.
Ok. A ver, un poquito de paciencia que se pone muy lento cuando el archivo pesa mucho. Ya, este es el teorema, o el corolario. Perdón. Ok, vamos a probar este resultado. Demostración. A ver, ¿qué nos dicen? Me dicen dos funciones, una función f y una función g. Ambas son continuas, ¿de acuerdo? Ah, chicos, hay una cosa que olvidé decir. Vamos a ver si hemos dejado un espacio por aquí. Cuando hemos definido las funciones continuas, hemos definido la continuidad en un punto, ¿de acuerdo? Aquí he dicho que la función es continua en el punto A. Pero si la función es continua en todos los puntos de su dominio, la función se llama simplemente continua, ¿ya? Entonces, aquí voy a agregarle, ¿eh? Diremos que la función f es continua, o sea, simplemente diremos que es continua, ya no diremos en qué punto, cuando es continua en todos los puntos de su dominio. Si es continua en todo punto de su dominio, que en este caso es x, ¿de acuerdo? Listo, ahora sí, vamos a nuestro teorema. A ver, en este caso tenemos, chicos, una función f y una función g, ambas continuas. ¿Qué significa? Que son continuas en todos los puntos de su dominio. Y consideremos estos dos conjuntos. El conjunto de todos los elementos de x, donde se cumple que f de x menor que g de x. Y el conjunto de todos los elementos de x, donde se cumple que f de x es menor o igual que g de x. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, chicos, pregunta, ¿qué relación hay entre el conjunto y y el conjunto z? A ver, complete los espacios. Elija una alternativa. 1, 2, 3. Y está incluido. Y está incluido, ¿cierto? ¿Sí? Así que y está incluido en z, ¿cierto? Porque si yo tengo un punto x en el que vale esto, si x es un punto en el que f de x es menor que g de x, entonces también es menor o igual que g de x, ¿cierto? Así que y está incluido en z. Muy bien. Seguimos entonces. ¿Qué más dice? Ya tengo definidos aquí mi par de conjuntos, mi conjunto y, mi conjunto z. Entonces lo que me dicen es que para este conjunto y existe un conjunto abierto, ojo, A abierto, tal que y se puede escribir como la intersección del dominio x con A. Y este z, que tiene el signo menor o igual, para ese z existe un conjunto cerrado, de tal forma que z se puede escribir como la intersección de x con b. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, vamos a probar eso. Vamos a probar eso. En realidad basta probar solamente uno de ellos y el otro sale por complemento. Porque ustedes recordarán que habíamos probado la clase pasada, bueno, la clase pasada no, habíamos probado ya hace unas clases que el complemento de un conjunto abierto es cerrado.
El complemento de un cerrado es abierto. ¿Se acuerdan? Entonces, vamos a considerar un elemento Y, sea un elemento Y que pertenece al conjunto Y mayúscula. Pero los elementos de Y, entonces, ¿qué cosa cumplen? Cumplen esto, que f de Y es menor que g de Y. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí está. Cumplen eso, siempre. Todos los elementos de Y. Entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema nos decía que si yo tengo dos funciones continuas, ¿de acuerdo? El teorema decía que si f y g son continuas en el punto A, entonces existe un delta positivo tal que f de x es menor que g de x para todo x que pertenece al dominio y además al intervalo de centro A y radio delta. ¿Cierto? Listo, eso vale cada vez que la función es continua en el punto A. Pero mi función f y mi función g son continuas en todo el dominio. Así que, en particular, para cada punto y serán continuas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que para cada punto y que nosotros tomemos, voy a encontrar un delta. Si yo cambio el y, voy a encontrar otro delta. Por eso es que voy a escribir un delta sub y. ¿De acuerdo? Entonces, mejor voy a escribir así. Para cada elemento y perteneciente a y, se tiene esto. ¿De acuerdo? Entonces, por el teorema que hemos probado, el último este teorema de aquí, va a existir un número delta. Y solamente para manifestar la dependencia de este delta con relación a y, voy a llamarlo un delta sub y, positivo. ¿De acuerdo? Este delta sub y es una constante. Va a existir un delta sub y positivo tal que vale esto, tal que f de x va a ser menor que g de x, y esto va a valer para todo x que esté en el dominio y que además esté en el intervalo abierto de radio delta y centro y. ¿Cierto? Chicos, ¿hasta ahí tienen alguna objeción? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todo bien? Estoy aplicando el teorema, nada más. Muy bien, tenemos eso. Pero, obviamente, el punto Y, que es el centro del intervalo, va a estar dentro de ese conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, en lugar de mirarlo como elemento, lo voy a ver como conjunto unitario. Así que escrito como conjunto va a ser un subconjunto de X intersectado con Y, delta Y de Y. Chicos, ¿todo bien? ¿Sí? Además, esto de acá es un subconjunto de ¿quién? Es un subconjunto de X. Bueno, sí, es de X, pero también es un subconjunto de Y. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Porque esto de acá es un subconjunto de cualquiera de ellos, en particular de este intervalo, ¿no? Entonces, como todos los elementos de aquí, o todos los elementos que están acá, cumplen esta condición, significa que todos esos elementos X están en Y, ¿de acuerdo? Por eso es que esto de aquí es un subconjunto de Y. Ya, chicos, si se pierden en alguna parte me avisan, ¿no? A ver, una pregunta, a ver, fuera del tema. Esto es teoría de conjuntos, matemática básica. Si yo escribo la unión de todos los elementos X, tal que X pertenece al conjunto A, chicos, ¿cuánto vale esa unión? ¿O a qué es igual esa unión? El A. Tiene que ser, claro, tiene que ser todo el conjunto A. ¿Están de acuerdo o no? Sí, porque estoy uniendo los elementos de A. Si yo uno los elementos de A, obviamente me va a dar el conjunto A. Así que lo que voy a hacer con esta inclusión, ¿ya? O con esta cadena de inclusiones, voy a tomar la unión. Entonces voy a tomar la unión y voy a hacer que Y varíe en Y. Entonces en el primer miembro tengo esto, que estaría contenido aquí en la unión con Y variando en y estaría contenido en la unión con Y variando en Y del conjunto Y. Solo que este conjunto del primer miembro, ¿a qué es igual? Ese conjunto es justamente lo que les preguntaba, el conjunto Y. Y ese conjunto Y estará contenido en esta unión de X intersección con el intervalo de radio delta Y y de centro Y, y estará contenido en, y como aquí no hay dónde hacer variar Y,
y minúscula, entonces lo único que nos va a quedar aquí es el conjunto y. Si miramos los extremos, un sándwich de conjuntos, entonces, ¿qué significa? Significa entonces que la unión de este conjunto X con los y delta Y, el centro Y, esta unión es igual a ¿cuánto? Es igual a Y. ¿Cierto? Ya estamos cerca entonces. Ahora, esta unión, bueno, ya me olvidé escribir aquí, pero es la unión de los Y variando en Y. ¿Cierto? La unión de los Y variando en Y variando en Y. Entonces, ¿qué significa? Significa que voy a usar aquí la distributividad, ¿ya? Este primer miembro, chicos, ¿están de acuerdo que sería la unión de todos los X? Pero como no, esta X no está indexada con Y, va a quedar solamente X, intersectado con la unión de todos los intervalos de radio delta Y, centro Y, con Y variando en Y. Y eso de ahí va a ser igual a Y. ¿Están de acuerdo o no? Pero estos intervalos, ¿cómo son? Estos intervalos son abiertos. Y esta unión yo no sé si será finita, infinita, numerable, no numerable. Bueno, tampoco interesa porque la unión arbitraria de abiertos es abierto. Así que este de aquí es un abierto. Entonces, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? A este conjunto de aquí lo vamos a bautizar con el nombre de A. ¿De acuerdo? Y ese conjunto A es un conjunto abierto. ¿Qué hemos probado? Hemos probado que el conjunto Y es la intersección de X con ¿quién? De X con A. Donde A es un conjunto abierto y eso era lo que queríamos probar. ¿De acuerdo? Y ya está probado. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Todo claro. O ya que importa. Profesor, Sí. los intervalos son abiertos justamente por ser intervalos, no porque es un punto. El Y. Lo que pasa es que estos intervalitos de aquí, estos intervalos están definidos así, como Y menos delta Y por Y más delta Y. O sea, por definición ya son intervalos abiertos. ¿Sí? Sí, sí, recién lo veo, gracias. Ok. Entonces, como cada uno de ellos es un intervalo abierto, en particular será un conjunto abierto, y luego la unión arbitraria de abiertos es abierto. ¿De acuerdo? Chicos, ¿más preguntas? Muy bien. Seguimos entonces. Entonces, vamos a volver a utilizar este corolario más adelante. Creo que la clase pasada o la antepasada me preguntaron algo acerca de los conexos, ¿no? Y entonces, este corolario tiene ahí un encuentro con las escisiones, ¿ya? Muy bien. Entonces, chicos, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, aquí hay otra manera de caracterizar a las funciones continuas mediante sucesiones. Y esto lo voy a dejar de tarea, ya para que ustedes lo hagan. Aunque aquí tampoco es... A ver, creo que justamente aquí hemos dejado un espacio. Les voy a dar la idea. Miren, esto de aquí es una consecuencia directa de un teorema que estudiamos la clase pasada para límites, ¿ya? ¿Qué decía el teorema? A ver, teorema, a ver si alguien se acuerda. Decía que el límite de una función f de x es igual a L cuando x tiende a sí y solamente sí, para toda sucesión x sub n en el dominio con x sub n tendiendo a, se tiene, ¿cuál era la conclusión? Se tiene que la imagen de f de x sub n también tenía límite, y su límite, ¿cuánto es? ¿Cuánto tendría que ser? Su límite tendría que ser L. ¿Sí? Ese teorema lo vimos la clase pasada, lo demostramos. Entonces, chicos, ahora vamos a leer este teorema y van a ver que es consecuencia directa de este de aquí. A ver, dice, una función f es continua en el punto A, sí, solamente sí, para toda sucesión x sub n con límite igual a, se tiene esto. Entonces, demostración. A ver, vamos a hacer la demostración. Dice, una función es continua en el punto A. Esta es la hipótesis. Solo que toda esta frase que he rodeado de color verde, se puede escribir de esta forma. ¿Qué significa que la función sea continua en el punto A? Que el límite de f de x, cuando x tiende a A, ¿cuánto debe ser? Tiene que ser igual a f de A. Así que ahora, en lugar de toda esta frase de color verde, en lugar de toda esta frase verde,
ustedes ya no van a leer eso, sino solamente van a leer esto de aquí arriba. Entonces, si en lugar de esa frase verde colocan este recuadro verde que estoy señalando, pues entonces este recuadro verde se parece a este de aquí, ¿cierto? Solo que en lugar de L, ¿qué tendrían? En lugar de L tendrían justamente el FDA. Y entonces, como esto de aquí es equivalente a esto, ahora lean esto de aquí, solo que en lugar de L colóquenle FDA. Y eso es justamente lo que dice este teorema. ¿Se dan cuenta? Así que es una consecuencia directa, ¿ya? Consecuencia directa del teorema de caracterización de los límites mediante sucesiones. Chicos, ¿tienen alguna duda? Así que lo dejo como ejercicio para que ustedes lo terminen de escribir, ¿ok? Muy bien. Está claro, ¿no? Sí, profesor. Ok. Entonces, con esa observación, con ese teorema, se puede probar directamente que si yo tengo dos funciones que son continuas en el punto A, entonces la suma, la diferencia, el producto y el cociente también son continuos en el punto A. Y la prueba se hace, chicos, por sucesiones, ¿no? Aquí está la prueba para el caso de la división. Eso es directo, ¿ya? Bueno, entonces, inclusive yo ya hice en esa demostración que hice hace un rato, la prueba de que f menos g era continua. Lo hice de la otra forma, ¿cierto? Entonces ahí ya tienen dos maneras de demostrar. La otra forma es haciéndolo con epsilon y delta. Da un poquito más de trabajo, pero también funciona bien. ¿Ok? Vamos a probar ahora que la composición de dos funciones continuas es una función continua. Vamos a probar este teorema. Tengo una función f. A ver, vamos a ver si hemos dejado un espacio. Sí. A ver, tengo una función f que es continua en el punto A. Muy bien. Una función g que es continua en el punto f de A. Y además que la imagen del conjunto X está dentro de Y. Bueno, esa es la condición para que exista la compuesta, ¿no? Entonces la compuesta, la composición de dos continuas, resulta ser continua. Bueno, a ver, ¿cómo se prueba eso? A ver, voy a anotar aquí. Dato, la función f es continua en el punto A. La función f, a ver, un ratito, déjenme ver los conjuntos de x, y, en ya, está. Entonces la función f está definida de x hacia r. La función y, la función g está definida en y hacia r. ¿De acuerdo? Y entonces aquí está. Entonces, tenemos esto. Aquí está la recta numérica. Entonces, f de x va a estar aquí adentro. ¿Ya? Aquí va a estar f de x. Un subconjunto de y. Y aquí tenemos una función g. ¿Cierto? Listo. Entonces, y esta de acá es la función f. ¿Ya? La función f llega a r. Y es un subconjunto de R y Y contiene f de x. Entonces aquí yo tengo un punto A. Ese punto A tiene una imagen que va a ser f de A. Y ese punto f de A, que en el teorema lo llaman B, tiene una imagen mediante G que va a ser este punto de aquí, que es el punto G de B. Entonces, el dato me dice que la función es continua en el punto A, la función f, la función G es continua en el punto B. En el punto B. Y B es f de A. Muy bien. Por demostrar que la composición G con F es continua en el punto A. Eso es lo que hay que probar. Muy bien. Que G sea continuo en el punto A. Chicos, ¿qué significa? ¿Podríamos hacerlo con sucesiones o no? A ver, un ratito. F continuo en A.
No. Vamos a hacerlo con epsilon, ¿ya? A ver, que f sea continuo en A significa... Primero acá voy a fijar un epsilon. Dado un epsilon mayor que 0, lo fijamos arriba. Y este epsilon me va a servir para toda mi demostración. ¿De acuerdo? Lo que yo tengo que demostrar, por demostrar, siempre es bueno anotar lo que uno quiere probar para no perder de vista el objetivo. Entonces, lo que yo quiero probar es lo siguiente. Quiero probar que esta función compuesta es continua. Quiero probar que para este epsilon mayor que 0 va a existir un delta positivo, tal que si x está en el dominio x y además x menos a es menor que delta, entonces yo necesito probar que la composición de g con f evaluado en x menos g con f evaluado en a, esto tiene que ser menor que epsilon. ¿De acuerdo? Eso es lo que me debe salir finalmente. Entonces, a ver, primera hipótesis. Yo sé que la función f es continua en el punto A. Entonces, para este mismo epsilon, ¿no? Para el epsilon de arriba, para el epsilon mayor que 0 dado, va a existir un número delta, ¿de acuerdo? Positivo, tal que si x está en x y x menos a es menor que delta, entonces, ¿qué es lo que debe suceder? Que f de x menos f de a va a ser menor que epsilon. ¿Cierto? Listo. Muy bien. Tengo otra hipótesis. Que la función g es continua en el punto B. ¿Eso qué significa? Que para el mismo epsilon de arriba, ¿de acuerdo? Para el epsilon mayor que 0 dado, va a existir un número delta, voy a llamarlo delta 1, positivo, tal que si x está en x y, no, perdón, la función g estaba definida de y, ¿se acuerdan? G estaba definida de y a r. Que si x está en, voy a colocarle y, que si y está en y menos b, porque la función es continua en b, y menos b es menor que delta 1, entonces g de x, no, mentira, g de y menos g de b va a ser menor que epsilon. Listo. Pero, como les decía, chicos, no hay que perder de vista lo que uno quiere probar, que es esto que está aquí arriba. Esta composición que está escrita aquí arriba se puede escribir así: g evaluada en f de x menos g evaluada en f de a. Y eso menor que epsilon, ¿cierto? Se puede escribir así. Entonces yo necesitaría que en lugar de esta y que está aquí adentro, diga f de x. Y en lugar de esta b que está aquí adentro, diga f de a. Con esta última no hay ningún problema, porque esta b es justamente f de a. Así que mi único problema es colocar dentro de esa g, en lugar de esta y, colocar f de x. Muy bien. Pero para que yo pueda colocar aquí f de x, ¿de dónde proviene esa y? Esa y proviene de aquí. Entonces yo debería ser capaz de colocar aquí adentro el f de x. Ajá, o sea que debería salirme que f de x menos b tendría que ser menor que delta 1. Muy bien, pero este b, ¿qué cosa es? Es f de a. O sea, tendría que salirme que f de x menos f de a debería ser menor que delta 1. Ajá, ya está. Pero el f de x menos f de a me ha salido aquí arriba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Vamos a reordenar todo eso. Todo lo que estoy haciendo está en borrador. ¿Ya? Ahora voy a pasar a limpio. A ver, chicos, miren esto y díganme, ¿cuál es el que tiene que aparecer primero, según todo lo que he escrito? ¿Primero va a tener que aparecer el delta 1 o primero el delta? ¿Cuál creen que tenga que aparecer primero? ¿El delta 1 o el delta? ¿Están acompañando la prueba o no? ¿Ya? Entonces ahora voy a hacer la prueba en limpio. Vamos a pasar al limpio todo eso. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta de lo que necesito. ¿Se dieron cuenta o no se han dado cuenta? Ahora va en limpio. Miren, yo necesito que aquí en lugar de este y diga f de x. ¿De acuerdo? Y que salga menor que delta 1 para que valga esto. ¿De acuerdo? Pero esta diferencia yo la tengo acá. Así que yo necesito que este epsilon, en lugar de este epsilon, en realidad sea el delta 1. Pero este de aquí está relacionado con este delta. ¿Qué significa? Que este delta va a depender de delta 1. ¿De acuerdo? Por eso les preguntaba, ¿quién va a aparecer primero, delta o delta 1? Entonces primero tiene que aparecer delta 1, ¿cierto? Entonces recién voy a comenzar la prueba. Dato número 1, la función g es continua en el punto B, igual a f de a.
Entonces, el épsilon ya está fijado arriba, entonces va a existir un número delta 1 positivo, tal que si y pertenece a y y menos b es menor que delta 1, entonces g de y menos g de b sería menor que épsilon, ¿cierto? Listo, ya tenemos eso. Ahora voy a utilizar el segundo dato. El segundo dato dice que la función f es continua. ¿Dónde? En el punto B. Pero la definición de continuidad dice que para todo épsilon existe un delta, solo que el épsilon que voy a tomar, ya me di cuenta que no va a ser el épsilon de arriba, sino que va a ser el delta 1, ¿de acuerdo? Entonces, para ese número delta 1 mayor que 0, va a existir un número delta positivo, tal que si x está en x y además x menos a es menor que delta, entonces, ¿qué cosa va a suceder? Va a suceder que f de x menos f de a va a ser menor que delta 1. Chicos, ¿hasta ahí están de acuerdo? Bueno, parece que sí, nadie reclama. Entonces, pero como esta diferencia es menor que delta 1, entonces a este par de números, a f de x y a f de b, le voy a aplicar esto de acá, ¿cierto? Entonces lo que tenemos es esto, miren. Tenemos f de x menos, ¿quién es f de a? F de a se llama b. F de a menos b menor que delta 1, ¿de acuerdo? Entonces decimos así, como f de x menos b es menor que delta 1, entonces por esta relación la voy a llamar asterisco. Por asterisco, ¿qué cosa es lo que sucede? Debe suceder lo siguiente, que g de y, ¿quién es y? Y sería f de x. G de f de x menos g de b tendría que ser menor que epsilon. Pero esto de acá es g compuesto con f en x. Menos g de b es g de f de a. O sea, g compuesto con f en a. Y eso es menor que epsilon. ¿Cierto? Entonces ahora vamos a leer por partes, las partes que nos interesan. Entonces, ¿cómo se lee esto? Se lee así. Primera parte, dado un épsilon mayor que 0, ¿qué ha pasado? He encontrado un delta positivo, tal que si x está en x y x menos a menor que delta, entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, vale esto. Ahí está. Si leen solamente lo que está de color amarillo, eso, chicos, ¿qué significa? Significa entonces que, eso significa entonces que la composición de f con g, mentira, de g con f es continua. Es continua en el punto A. Y eso era lo que quería probar. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algún paso que no esté muy claro? Bueno, entonces todo estará claro. Si no, chicos, existe la grabación, así que podemos repetir eso. O si no, también podemos ver la demostración que está aquí, aunque esta demostración es similar, así que esta ya está en limpio, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Ahora vamos a demostrar el famosísimo y poderosísimo teorema del valor intermedio. A ver, no sé si lo probamos ahorita o después de recreo, porque la verdad que me duele la garganta. A ver, vamos a probarlo, ¿eh? ¿Qué dice el teorema del valor intermedio? ¿Dónde está? Dice, sea f una función continua, ¿de acuerdo? Ahí está. Continua en todo el intervalo, en todo su dominio. Entonces, tal que f de a es menor que un número d y menor que f de b. Entonces, existe un número c tal que f de c sea igual a. Este teorema es muy fácil de entender el enunciado, quiero decir. Y la demostración es una demostración corta y es bien elegante, bien esas demostraciones bonitas, ¿no? A ver, chicos, voy a escribir aquí el teorema. Tenemos una función f que está definida, teorema de valor intermedio, ¿no? Que en adelante lo vamos a llamar TBI.
Bueno, en adelante es un decir, ¿no? Porque ya esta es la última semana de clases. Teorema de valor intermedio, TBI. Tengo una función f que está definida en un intervalo AB hacia R. ¿De acuerdo? Una función que sea continua. ¿Cierto? Entonces, el teorema dice, a ver, ¿estoy tomando intervalo completo? No, sí. El teorema dice que si f de A es menor que algún número D y menor que f de B, entonces va... Ya, entonces, mejor voy a hacer un dibujo para convencerlos, ¿ya? A ver, miren. Aquí está. Entonces, imagínense que yo tengo esta función. Ahí está, una función continua. Entonces, este punto de aquí es el punto A. Este de acá será f de A. Este punto de aquí es el punto B. Su imagen será f de B. Entonces, yo voy a tomar un punto, cualquier punto, que se encuentre entre f de A y f de B. Por ejemplo, se me ocurre tomar este de aquí. ¿Ya? No vayan a pensar que es el punto medio, cualquier punto. Cualquier punto entre f de A y f de B. Por ejemplo, aquí. Este acá que se llame D. El teorema de valor intermedio dice, bueno, este D es un valor intermedio, ¿cierto? Se encuentra entre f de A y f de B. Entonces, el teorema de valor intermedio dice que todo número que se encuentre entre f de A y f de B pertenece a la imagen de la función. Dicho de otra manera, va a existir un elemento C que pertenece al dominio, tal que f de C sea igual a D. ¿Cierto? Entonces, si D es un número que está entre f de A y f de B, entonces va a existir un número C real, no, perdón, bueno, sí real, pero no cualquier real. Va a existir un número C que va a pertenecer al intervalo AB, tal que f de C va a ser igual a D. Es un teorema bien fuerte que tiene una cantidad enorme de consecuencias, ¿no? Y también de generalizaciones, ¿ya? Muy bien. Chicos, el teorema está escrito así en el libro, pero yo lo podría cambiar, o mejor dicho, no cambiar, sino podría escribir de varias formas distintas. Por ejemplo, yo podría decir, a ver, si f de A es mayor que D, mayor que f de B, entonces va a existir un número C que pertenecerá al intervalo AB, tal que f de C será igual a D. Y entonces ahora estaría yo hablando de lo siguiente, miren. Me estaría refiriendo a, en este caso, f de A mayor que f de B. Entonces, sería algo así. ¿De acuerdo? Aquí está f de A, que es mayor que f de B. ¿Cierto? Este de aquí corresponde al punto A, este de aquí corresponde al punto B. Y entonces, el teorema me está diciendo que si yo tomo cualquier valor intermedio entre estos dos, por ejemplo aquí, un valor D, para este valor D siempre es posible encontrar aquí, entre A y B, un punto C, tal que f de C sea igual a D. Claro, y es que el gráfico que he hecho en ambos casos es un gráfico sencillito, pero ese punto C no tiene que ser único. Miren, para el primer caso voy a hacer otro gráfico, ¿eh? Imagínense que aquí está el punto A. Imagínense que este de acá es el punto B. Pero imagínense que esta función, en este caso, podría ser algo así. Ahí está, ¿cierto? Que sea así. Entonces, en este caso, aquí está el punto A, aquí está f de A. Aquí está el punto B, y aquí está su imagen, f de B. F de B. Entonces el teorema dice que para cualquier punto intermedio que yo tome entre f de A y f de B, por ejemplo, se me ocurre tomar este de aquí. Si este de aquí es mi D, entonces trazo una horizontal, más o menos, ¿no? Ahí está. Y entonces acá me doy cuenta que yo logro encontrar un punto aquí abajo al que voy a llamar C1, otro punto al que voy a llamar C2 y hasta un tercer punto al que voy a llamar C3. Y esos tres puntos, C1, C2 y C3, ¿qué cosa cumplen? Que su imagen es igual a D. Si yo hubiese tomado el punto D por aquí abajo, obtendría más todavía. Tendría 1, 2, 3, 4, 5 puntos, cuya imagen es D. ¿De acuerdo? Así que el teorema es un teorema tipo teorema de existencia, ¿no? La matemática está llena de ese tipo de teoremas de existencia. Entonces, que nos dicen que va a haber ese punto, que va a existir, vamos a poder encontrarlo, pero no, el teorema no nos dice cómo encontrarlo. ¿Ah? El teorema no nos dice cómo encontrar esos puntos, ¿ya?
Eso, así son los teoremas de existencia, ¿no? Que en resumen dicen, bueno, sabemos que se puede, pero no sabemos cómo, ¿ya? Entonces, hay muchísimos teoremas de ese tipo. Bueno, entonces vamos a probar, ¿ya? Chicos, la prueba en el libro está hecha, a ver, déjenme ver, creo que aquí tengo la prueba del libro, no. Está hecha para menor, exacto, está hecha para menor. Entonces, ya, sí, para mayor es igualita. Ya, entonces, mire, vamos a hacer aquí un espacio. A ver, un ratito, déjenme ver si tengo que borrar algo por acá. Ah, aquí tengo una página. Ya, entonces, muy bien. Voy a reescribir aquí mi función f. Mi función f está definida en el intervalo AB hacia R. Es una función continua. ¿De acuerdo? Y además vale que f de A es menor que D, menor que f de f de B. Entonces, el teorema dice que existe un elemento C que pertenece al intervalo AB, tal que fs tiene que ser igual a D. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a probar ese resultado. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es dividir el intervalo AB en dos partes, en dos pedazos. ¿Por qué? Por lo siguiente. A ver, voy a hacer un gráfico ahí en borrador. Acá está el f de A. Y aquí está el f de B. ¿De acuerdo? F de A menor que f de B. Muy bien. Y por acá está el punto D. Trazo una recta. La gráfica va a estar en algún lugar. Va a ser de alguna forma. No lo sé, pero va a comenzar aquí, en este punto. Y va a terminar en este de acá. Como sea. ¿De acuerdo? Por ejemplo, que sea así. Entonces, este intervalo, el intervalo AB, se divide en dos conjuntos. El conjunto de los X para los cuales su imagen está debajo de esta recta, uy, ¿qué pasó? Ah, ahí está. El conjunto de los X para los cuales su imagen está debajo de esa recta, ese conjunto lo voy a marcar de color verde. Me refiero a esto. ¿De acuerdo? Entonces, ese conjunto está aquí abajo. Sería este pedacito de acá, verde, y este pedacito de acá, verde. Y luego tengo, ¿qué pasa aquí? Y luego tengo el conjunto, a ver, ¿qué otro color le colocamos? Amarillo. El conjunto de los X para los cuales el gráfico está por encima de esa recta horizontal. Entonces sería este de aquí y sería este de acá. ¿Se dan cuenta, no? Así que el intervalo AB está dividido en dos pedazos, digamos, ¿cierto? Muy bien, así que yo voy a escribir esos conjuntos, ¿ya? Chicos, creo que sí necesito otra hojita. Entonces, bueno, voy a escribir aquí, ¿ya? Entonces, voy a escribir el conjunto A, sean estos dos conjuntos. El conjunto A va a estar formado por todos los elementos X que van a estar en el dominio, en AB, tal que f de X va a ser menor o igual que D. ¿De acuerdo? Y el conjunto B va a estar formado por todos aquellos elementos en AB, tal que f de X sea mayor o igual que D. ¿Cierto? Listo. A ver, entonces, el conjunto A es diferente de vacío. Y B también. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Si yo digo que este conjunto A es diferente de vacío, entonces es porque yo sé que hay algún elemento que esté en A. Chicos, ¿conocen algún elemento que esté en A? Sugerencia, miren el gráfico. A ver, antes de eso, les preguntaré, chicos, ¿el conjunto A es el rojo? Perdón, no es el rojo. ¿El conjunto A es el verde o el amarillo? ¿Verde? El conjunto A es el verde. ¿Cierto? Porque son todos los X tal que f de X sea menor o igual que D. ¿De acuerdo? Así que el conjunto A, vamos a marcarlo aquí, de color verde. ¿De acuerdo?
Y el conjunto, mejor aquí a la derecha. A es el conjunto verde. Uy, ¿qué pasó? Lo borré. Entonces, A es verde. Mejor lo voy a escribir así de color verde. A. Y el conjunto B será el amarillo, ¿cierto? El conjunto B es este de aquí. Es el amarillo, ¿cierto? Ahí está. Entonces, ahora sí les pregunto. El conjunto A es diferente de vacío, ¿por qué? Entonces quiero que me den un elemento que pertenezca al conjunto A. Miren el gráfico. ¿Conocen algún elemento que pertenezca al conjunto A? La. A minúscula, ¿cierto? Perfecto. ¿Y un elemento que pertenezca al conjunto B? El B minúscula, ¿cierto? Así que estos conjuntos son no vacíos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora, chicos, hay un problema. Hay un pequeño problema. Y es que el teorema que demostramos hace un rato, no lo acabamos de demostrar. Miren, razón, ¿por qué? Distracción. Miren, este teoremita de acá. Dice, este teorema no lo terminamos de demostrar. Pero está hecho en mis apuntes, ¿ya? Así que ya no lo voy a hacer ahorita para no salirme de la prueba que estoy haciendo. Miren, dice, tengo dos funciones, una función f y una función g continuas. Defino este conjunto y este conjunto. Existe un conjunto abierto A y existe un conjunto cerrado B, tal que Y se escribe de esta forma. Esto sí lo probé, pero me faltó probar que Z se escribe de esta forma. Y me faltó probar que si el conjunto X, o sea, el conjunto del dominio, es abierto, entonces el conjunto Y es abierto. Y si el conjunto X, el dominio, es cerrado, entonces el conjunto Z es cerrado. Eso me ha faltado probar. Chicos, está hecho en mis apuntes. Ya, por favor, lo leen. En realidad lo que voy a utilizar es esta última parte. ¿Por qué? Porque en el teorema del valor intermedio, nuestro dominio es el intervalo cerrado AB. Así que es un conjunto cerrado. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. ¿Ya? Muy bien, entonces decimos así. Notemos que el conjunto, nuestro dominio AB es un conjunto cerrado. ¿Cierto? Es un conjunto cerrado. Entonces, por el corolario que probamos, entonces, este que les acabo de mencionar, ¿qué cosa es? A ver, ¿dónde está? El corolario 2, ¿ya? ¿No? Por el corolario 2, ¿qué resulta? Resulta que este conjunto Z será cerrado, ¿cierto? Porque lo que quiero que noten aquí es que este conjunto de aquí es como el conjunto que hemos definido nosotros, ¿cierto? Miren lo que dice, ¿eh? Dos funciones, f menor o igual que g. Entonces lo que tenemos aquí es estas dos funciones, bueno, está escrito al revés nada más, ¿no? Este conjunto de aquí, chicos, acá lo borré, ¿no? F de x acá era menor o igual que d. Entonces, si lo miro así, entonces, ¿quién sería mi g de x? Mi g de x sería la función constante d. Y acá también, este de acá sería como g de x, sería la función constante de d. Solamente invierten y tendrían g de x menor o igual que f de x. Entonces, ese conjunto A y ese conjunto B son como los conjuntos del corolario. Así que esos conjuntos son cerrados. ¿Por qué? Porque el dominio, el conjunto grande es cerrado. Entonces, por el corolario 2, los conjuntos A y B son cerrados. ¿Están de acuerdo o no? Además, miren, si yo tomo un punto cualquiera, X, a ver, creo que eso lo voy a escribir aquí. Observación. Yo voy a tomar un punto cualquiera, ¿ya? Un punto cualquiera en el dominio. Voy a decir, si X está en el dominio AB, entonces solo hay dos posibilidades. Que f de X sea menor o igual que D, o que f de X sea mayor o igual que D. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Como estoy considerando el igual, sería la tricotomía, ¿cierto? Solo que como estoy considerando igual en ambos, bueno, solamente
Sería la bicotomía. No sería bi, no sería dicotomía, creo, ¿no? Bueno, de dos, ¿ya? Entonces, si vale esto, ¿qué significa? Significa que X pertenece al conjunto A. Y si vale esto, ¿qué significa? Significa que X pertenece al conjunto B. Entonces, yo tomé un elemento en AB, en el intervalo, y he probado que X está en el conjunto A o que X está en el conjunto B. ¿Qué cosa quiere decir? Quiere decir entonces que el intervalo abierto, perdón, cerrado A, B es igual a la unión de A con B. ¿Por qué? Porque yo ya sabía, miren la definición, que A mayúscula es un subconjunto del intervalo, B mayúscula también, o sea que la otra inclusión sale directa. Entonces, por eso es que aquí voy a decir, además, el intervalo cerrado A, B es igual a la unión de A con B. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo o no? La unión de A con B. Ahora, ¿qué más tenemos? Como A y B son cerrados, entonces, chicos, ¿qué significa? Que la cerradura de A es igual a A y que la cerradura de B es igual a B. ¿Sí? Entonces, eso también significa esto, que si yo intersecto la cerradura de A con B, será lo mismo que la cerradura de A, perdón, la intersección de A con B, y será lo mismo que la intersección de A con B cerradura. ¿Están de acuerdo o no? Porque este de aquí es igual a este, y este de aquí es igual a este. Profe, ¿y entonces para qué escribe así? Porque esto de acá me recuerda, chicos, ¿a qué les recuerda? Nos recuerda a la definición de ¿qué? De escisión, ¿de acuerdo? Entonces miren lo que sucede, que el intervalo cerrado A, B se escribe como la unión de los conjuntos A con B. Y además estas intersecciones son iguales, ¿cierto? ¿Qué cosa quiere decir? Pregunta, ¿podría ser que estas intersecciones sean iguales a vacío? Si esta intersección de A con B fuese igual a vacío, ¿qué significaría? Significaría que esta de acá sería vacío y esta de acá sería vacío. Chicos, ¿qué es lo que tendríamos? ¿Cómo se llama cuando un conjunto se escribe como la unión de otros dos, de tal forma que esto y estos son vacíos? ¿Ah? Decisión trivial. Sería una escisión nada más. Se llama trivial cuando A es vacío o B es vacío, ¿cierto? Cuando uno de los dos es conjunto vacío. Entonces, pregunta, ¿qué habría probado? Habría probado entonces que esta de aquí es una escisión del intervalo AB, pero nosotros hemos demostrado, hace 2 clases, un teorema que decía que un intervalo no vacío de la recta, admite únicamente la escisión trivial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, chicos, yo creo que ya puedo borrar esta parte de aquí al menos para terminar mi demostración. Disculpen el desorden, pero esto está escrito en limpio en mis apuntes, ¿ya? Entonces, uy, ¿qué pasó? Entonces, tendríamos lo siguiente. Si la relación de A con B fuese igual a vacío, entonces lo que tendría es que esto sería igual a vacío y esto también sería vacío. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo escribo esto como la unión de A con B, sería una escisión. Sería una escisión. Pero como hemos probado por arriba, A y B son diferentes de vacío. Entonces quiere decir que es una escisión no trivial. Es una escisión no trivial del conjunto AB. Pero eso es absurdo. Lo cual es absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque los intervalos no admiten escisiones. No admiten escisiones no triviales. ¿De acuerdo? Lo cual es absurdo, pues AB es un intervalo. ¿Se acuerdan del teorema, no? Es un intervalo. ¿Y de dónde viene el absurdo? El absurdo viene de haber supuesto que A intersección B es igual a vacío. Por lo tanto, A intersección B tiene que ser distinto de vacío. Quiere decir entonces que va a existir un elemento C que pertenece a A y que además pertenece a B. ¿Cierto?
para que esté en la intersección, ¿de acuerdo? Vacío. Entonces, si pertenece a, ¿qué significa? Definición de A, está aquí arriba. Definición de A significa que f de C va a ser menor o igual que D. Y si pertenece a B, ¿qué significa? Definición, que f de C va a ser mayor o igual que D. Chicos, si f de C es menor o igual que D y mayor o igual que D, ¿qué significa eso? Que f de C es igual a D. Y eso era lo que quería probar. Hemos probado que, hemos probado entonces que existe un elemento C cuya imagen es D. Y ya está probado. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Consultas? Bueno, nadie dice nada, así que Todo claro. está claro, seguro. Muy bien, chicos, entonces yo creo que ya merecemos descansar, ¿eh? Ya estoy cansado, así que vamos a descansar. ¿Profesor nos iba a hablar del examen final o sería después del receso o antes de acabar la clase? Ya, a ver un ratito. Uy, qué milagro, la grabación me va a llegar a mí.